Bueno, para respetar la hora de inicio, vamos a iniciar con la nota que en este momento, pues, la ministra de Educación tuvo un compromiso de emergencia, fue llamada a una reunión urgente y no se va a hacer presente. Sin embargo, la viceministra académica, la doctora Melania, pues nos va a dar unas palabras de bienvenidas y vamos a tener al conferencista Manuel Rojas Mata, quien es el asesor de la viceministra o el viceministerio académico y además, muy importante, es el coordinador de Alianza para el Bilingüismo. Y por último tendremos una sesión de preguntas y respuestas para conocer un poco más sobre el impacto y que va a tener esta ruta hacia una Costa Rica bilingüe. Voy a dar inicio a las palabras que doña Melania pues nos compartió. Es interesante porque estamos en la virtualidad y muchas de nuestras clases asincrónicas, ¿verdad? Compartimos videos, pues en este momento ella nos va a compartir un video dando la bienvenida a este evento académico. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este evento tan importante de la Facultad de Letras y específicamente de la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica. En primera instancia, me gustaría enviar un saludo muy cordial a todos los profesionales de la universidad en su 80 aniversario. Particularmente la Universidad de Costa Rica es también mi alma mater y conozco de la contribución tan importante de la institución en la sociedad costarricense. El día de hoy, el Ministerio de Educación Pública compartirá con ustedes una lección inaugural donde los pondrá al tanto de la política educativa vigente, de transformación curricular y también todo lo relativo a la ruta de Costa Rica Bilingüe 2040. Esta es una iniciativa muy importante que el Ministerio de Educación Pública, con el apoyo gubernamental, estamos desarrollando para la universalización de la adquisición de un segundo idioma desde la educación preescolar y hasta la secundaria. Se imaginarán ustedes que en un camino como este, la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica tendrá un rol muy fundamental para la formación de profesionales en segundos idiomas que puedan contribuir a esta aspiración y expectativas que estamos desarrollando como país. Es muy importante comentarles que esta ruta de trabajo hacia el bilingüismo tiene ejes estratégicos como esta universalización, pero también como la mejora en las capacidades de nuestras personas docentes y los requerimientos en el manejo de segundos idiomas, en este caso el inglés, pero también el mandarín, el portugués y algunos otros proyectos en los que trabajamos como el francés, y también la revisión curricular y la gestión, la ampliación de la gestión en el currículo y en el sistema educativo en general, de la ampliación de lecciones de inglés, por ejemplo, y también la inclusión en el currículum de ciertas modalidades que al día de hoy no tienen las lecciones de inglés o la disponibilidad de este aprendizaje. Esto será un camino paulatino y desde luego dependerá de las posibilidades que tengamos como país de ir incorporando todas y cada una de estas estrategias en los planes de trabajo del Ministerio de Educación Pública en el avanzar del tiempo. Pero ya desde este año 2020 hemos estado trabajando concentradamente la generación de una política educativa hacia el bilingüismo que nos permita dejar trazado un camino en el que podríamos transitar para que al 2040 todas las personas en Costa Rica podamos hablar un segundo idioma.
La Escuela de Lenguas Modernas ha venido contribuyendo también en esta visión de bilingüismo desde el año pasado en una alianza muy importante para la implementación de una prueba de dominio lingüístico que nos permitió determinar para más de 60.000 estudiantes de la educación diversificada el nivel de dominio según las bandas de nivel europeo. Esto fue un hito muy importante en la implementación de pruebas nacionales para el país y fue una experiencia de que, a pesar de que fue compleja en su planeamiento, generó muchas retribuciones y lecciones aprendidas que nos permitirán en años venideros seguir aplicando pruebas de dominio tanto a las personas personas estudiantes en la secundaria como también en la primaria. Esperamos que esta alianza y este trabajo tan importante que tenemos se mantenga. Hemos también contado con el apoyo de la Escuela de Lenguas Modernas de la UCR en este periodo de contingencia a través de la habilitación de plataformas de aprendizaje para nuestras personas estudiantes y alianzas para revisar todo lo que estamos haciendo en ese componente. Estamos profundamente agradecidos y esperamos, como lo dije anteriormente, que la alianza se mantenga y que la escuela, en su afán de seguir contribuyendo al desarrollo social y el desarrollo educativo del país, forme los futuros profesionales que necesitamos para cumplir este cometido. Que disfruten la lección inaugural. Tuvimos ahí las palabras de la señora viceministra de Educación y vamos a darle la palabra al compañero y coordinador de la Alianza para el Bilingüismo, al magíster Manuel Rojas, quien nos dará una perspectiva sobre los alcances de esa ruta hacia una Costa Rica bilingüe y sobre los diferentes escenarios que se vislumbran a raíz de toda la política educativa para lograr esa meta. Manuel. Muy buenas tardes. En realidad me siento honrado de poder participar en esta clase inaugural de una institución tan prestigiosa como la Universidad de Costa Rica. Tengo que reconocer que hace varias décadas ya yo recorrí las aulas de esta universidad y me siento orgulloso de que sea también mi alma mater. Mi felicitación a todos los académicos, estudiantes, que nos acompañan en esta linda tarde para poder compartir las acciones que el Ministerio de Educación Pública en el marco de la Alianza para el Bilingüismo está realizando. Y pues, como lo decía la señora viceministra, ustedes, la Universidad de Costa Rica, juega un rol importantísimo para poder concretar esta ruta de la manera más satisfactoria. Dicho esto, voy a proceder a compartir con ustedes una presentación que nos pueda ayudar a visualizar mejor esta ruta hacia la Costa Rica bilingüe. Desde el Ministerio de Educación Pública, entonces, se realizan acciones que están orientadas precisamente a esto, cumplir este anhelo que ha tenido la población costarricense de adquirir un segundo idioma. Para ello voy a hacer un recuento de algunas de las acciones y también poder visualizar cómo está la situación actualmente en el país y a partir de la realidad de esta imagen, de esta fotografía que tenemos hoy, cómo a través de una política educativa es que queremos propulsar al 2040 todas las acciones que nos permitan alcanzar el propósito de ofrecerle a la población estudiantil este dominio adecuado del segundo idioma. Costa Rica desde el siglo XIX ya tenía las intenciones de poder ofrecerle a los ciudadanos esta oportunidad que representa hablar un segundo idioma y lo hizo incorporando en los liceos en ese momento disponibles el idioma extranjero inglés y francés.
Posteriormente, a finales del siglo XX, ya también se empieza a mover el interés porque las escuelas de primaria también recibieran una lengua extranjera y de igual forma el nivel en la primera infancia. Por lo tanto, vemos cómo se ha querido articular desde la primera infancia hasta la educación secundaria un proceso que nos permita lograr que nuestros estudiantes tengan este dominio. Y es importante también verlo a nivel macro. En el 2017 se realiza una encuesta a la población costarricense para determinar el nivel de dominio que manejan. Y aquí lo que podemos ver es que entre un 11% y un 12% en el 2019, la población reconoce que tiene un manejo del segundo idioma. Esto representa cerca de 500,000 costarricenses que consideran que ellos tienen el dominio de este segundo idioma, y precisamente ante esta imagen, ante esta realidad, es que nosotros queremos aumentar estos números y poder contar de aquí al 2040 con una población que se vaya enriqueciendo y que vaya alcanzando este mejor dominio de una segunda lengua. Vamos también a ver que en el marco de acciones del Ministerio de Educación Pública se han hecho esfuerzos también desde años anteriores, y este cuadro que les estoy mostrando nos hace ver cómo ha sido ese transcurrir en el tiempo desde el 2008 hasta el 2019. En el 2008, Costa Rica Multilingüe hace un ejercicio muy importante para conocer una línea base con nuestros docentes de inglés. Y vean ustedes qué curioso, los datos que teníamos en ese momento nos revelan que los docentes, en su mayoría, podemos ver ahí en las bandas A1 y A2 y B1, ocupaban el mayor porcentaje de docentes. Es decir, que en ese momento, en el 2008, nuestros docentes realmente no contaban con las condiciones para enseñar un segundo idioma, y más bien lo que se ocupaba era generar un proceso de desarrollo profesional para poder escalar este nivel y poder garantizar que los docentes que atienden a nuestros estudiantes gozan de el nivel apropiado. Precisamente a raíz de este diagnóstico se empiezan a establecer algunos requisitos para las contrataciones del Ministerio de Educación Pública. Es ahí cuando empezamos a hablar ya de la banda B2 para poder trabajar como docente en lengua extranjera en el Ministerio de Educación Pública. El contar con este requisito generó una reacción en la población docente, y se puede reflejar en una prueba que se volvió a realizar, en este caso con la prueba TOEIC en el 2015, donde vemos un cambio muy considerable. Es decir, de ese 60% que nosotros teníamos en las bandas A1, A2 y B1, vemos como en el 2015 varían hacia las bandas superiores. Es decir, vemos un movimiento de 31.80 en la banda B2 y un 27.5 en la banda C1. Es decir, un 60% de la población cuenta ya en el 2015 con las condiciones o los requisitos en cuanto al nivel de dominio para poder trabajar y para poder transmitir estos conocimientos y saberes a los estudiantes. Esto lo que nos dice entonces es que el poder establecer los lineamientos y los requisitos para poder observar el mejoramiento de la calidad en cuanto a idiomas que tienen nuestros docentes fue muy funcional.
y eso nos lleva a seguir entonces proponiendo metas todavía más altas para que se beneficien mejor nuestros estudiantes. Dicho esto, a partir del 2018, por una resolución del Servicio Civil, se establece para la contratación del personal como requisito obligatorio la banda C1. Y esto es muy importante porque en el marco de creación de programas que tiene el Ministerio de Educación Pública y específicamente en los programas de lengua extranjera y en el de inglés, que es un programa de muy alto nivel, alineado al marco común europeo y el cual goza de un importante reconocimiento a nivel internacional, ya que tuvo en su elaboración y construcción participación de importantes expertos en la creación de programas, al igual como la contraparte del Ministerio de Educación Pública con sus asesores nacionales y regionales. De manera que el producto que se obtuvo en la elaboración de esos programas es muy alto. Y una característica muy importante es que establece un perfil de salida para el estudiante. Y nosotros eso es precisamente lo que queremos ratificar al final del tránsito de nuestros estudiantes por el sistema público, que alcancen ese perfil de salida. Y este perfil de salida lo va a ubicar en un nivel de dominio independiente. Es decir, una persona que tiene las competencias para desenvolverse en distintos escenarios. Aquí podemos ver también un ejercicio que precisamente lo realizamos mano a mano con la Escuela de Lenguas Modernas, y aprovecho nuevamente para reconocer y agradecer el trabajo que se logró hacer en el 2019 en cuanto a las pruebas de dominio lingüístico. Y este es un paso muy importante que ha dado el país, el poder cambiar la prueba, digamos, tradicional que hemos tenido de bachillerato, que consistía en una prueba mayormente de comprensión de lectura, por una prueba de dominio lingüístico. En el 2019, por primera vez, el país demanda de sus estudiantes que para poder obtener el certificado de bachillerato necesitan egresar con una prueba de dominio. Y aquí podemos ver los resultados. Estos resultados, viéndolos en el marco de la trayectoria que ha tenido nuestro país, nos dan datos muy importantes. Por ejemplo, en el 2008, en esta creación de una estrategia para dotar a la población costarricense de un segundo idioma, se realizó una evaluación también a estudiantes de secundaria que egresaban del sistema. Y en el 2008, estos estudiantes, el 61% se encontraba en el nivel A1, lo cual pues nos hace ver que es un nivel bastante básico, y los cambios que se han venido realizando desde esa fecha hasta el día de hoy han permitido ver un avance considerable. Hoy por hoy podemos decir, como lo revela esta imagen que ustedes tienen en su pantalla, que prácticamente el 70% de nuestros estudiantes al egresan en la banda A2. Y vean ustedes, un dato curioso es que tenemos un porcentaje muy importante en las bandas B1, B2 e inclusive en la banda C1. Y vemos cómo la banda 1 disminuyó a un 1%. Esto lo que nos indica es que si se toman las decisiones exactas y precisas, nosotros vamos a poder continuar escalando el nivel de dominio de nuestros estudiantes para que cuando concluyan la secundaria alcancen un nivel B2, que es lo que nos hemos propuesto, y de ahí hacia arriba todo lo consideramos como una ganancia.
el ver que ya en el 2019 tenemos estudiantes C1 y B2 nos permite entonces ver que este anhelo que tiene Costa Rica es realmente posible, y para eso la participación de las universidades públicas es fundamental. Estas alianzas público-privadas que nosotros hemos venido haciendo fortalecen en gran medida este tipo de avance que estamos observando. Pues bien, ¿cómo es que nosotros intentamos eh, alcanzar este anhelo de una población bilingüe? Necesitamos un vehículo para que nos lleve a lograr el objetivo, y precisamente es en esta línea que el Ministerio de Educación Pública está trabajando intensamente por la creación de una política educativa para la promoción de idiomas, cuyo objetivo principal es asegurar que la población adquiera el conocimiento, las habilidades, las competencias que les permita satisfactoriamente comunicarse en un segundo idioma en un nivel de usuario independiente, para que pueda enfrentar los retos que demanda una sociedad globalizada. Ese es nuestro horizonte, eso es lo que queremos. Para llegar ahí, sabemos que ocupamos realizar ajustes importantes para poder ofrecer de manera eficiente y concluir con éxito estas expectativas que el país ha tenido años atrás. Por eso yo me siento contento de ser parte de este momento histórico. Me siento contento de ver cómo se empiezan a alinear una serie de elementos que ayudan para consolidar esta meta que nos hemos propuesto. Pues bien, entonces voy a hablarles de esta política educativa para la promoción de idiomas, que cuenta también con unos ejes de intervención. Y aquí, pues esto es muy importante, porque los ejes son los que mueven el accionar para poder alcanzar esta meta que hemos trazado al 2040. Y el primer eje consiste en la universalización de la educación bilingüe. Nosotros en Costa Rica, aunque se han hecho esfuerzos importantes, como lo he mencionado, por ofrecer las oportunidades de este segundo idioma, no lo hemos alcanzado de la manera esperada. Y una de las circunstancias que lo impide es que no tenemos el 100% de cobertura en la enseñanza de inglés en primaria. Eso pone en condición de vulnerabilidad a centros educativos, principalmente en las zonas rurales. Es por eso que consideramos que un eje fundamental es la universalización y la ampliación de cobertura. En este sentido, tenemos diferentes líneas de acción, entre ellas la potenciación de la gestión estratégica. Y es que aquí tenemos que entender que para que esto ocurra se necesita mover toda la máquina del MEP, desde su planificación estratégica hasta las acciones que se realizan en la dirección regional y en el centro educativo, para que realmente incida y logre alcanzar el cambio que queremos. Entonces hemos incluido dentro de la planificación oportunidades e indicadores que motiven a todas las administraciones de los centros educativos a darle un lugar privilegiado a la adquisición de este segundo idioma, porque el lograrlo y el ofrecerle las oportunidades a nuestros estudiantes, sabemos que también beneficia no solo su presente, sino también su futuro en términos de oportunidades académicas y oportunidades laborales. Otro elemento muy importante que estamos considerando en la universalización es precisamente el perfil de contratación docente. ¿Y por qué esto es importante? Nosotros lo hemos visto ya
desde el área de preescolar. Y aquí la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad Nacional y otras universidades privadas con las que hemos venido conversando, hemos ido marcando ya el terreno para que se empiece a generar procesos en los cuales los docentes de la rama de educación alcancen un nivel óptimo en esta segunda lengua extranjera. Es decir, queremos que los futuros profesionales de la educación ya cuenten y salgan con un segundo idioma, como lo está haciendo la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, que acompañado por la Escuela de Lenguas Modernas, le ofrece a estos candidatos ya la posibilidad de alcanzar un dominio alto de inglés para que una vez que concluyan y sean contratados por el Ministerio de Educación Pública, puedan diversificar la enseñanza del inglés, no solo como materia de inglés, sino que también podamos trabajar de manera inmersiva en ciencias, en matemática, en el área de educación física y en el arte. Es decir, lo que queremos ejecutar y ver en el sistema educativo es docentes bilingües, y sabemos que si tenemos docentes bilingües, también vamos a contar con estudiantes bilingües. Vean ustedes cómo aquí intentamos diversificar las oportunidades para que los estudiantes también puedan aprender inglés desde áreas distintas, desde, como les decía, desde las ciencias, algo que hemos visto que en el sector privado, donde hay una brecha que debemos reducir, ya se está realizando, y también lo estamos viendo en los liceos experimentales bilingües. Precisamente es en la educación privada y en los liceos experimentales bilingües donde en esta prueba de dominio lingüístico alcanzamos ver los mejores resultados de los estudiantes. Esas bandas B1, B2 y C1 que ustedes observaron precisamente provienen de centros educativos donde han tenido la oportunidad de intensificar el aprendizaje del idioma inglés, no solo como materia de inglés, sino también de forma inmersiva, donde ya los estudiantes, a partir de su conocimiento en algunas áreas de las ciencias, lo pueden trasladar, aplicar en el uso de ese segundo idioma. Y también, pues un ejercicio muy importante y que la emergencia nacional COVID-19 nos ha dejado muy claro es que necesitamos tener el equipamiento tecnológico adecuado para poder aumentar las oportunidades de aprendizaje del segundo idioma. Y en esto también estamos trabajando con la Escuela de Lenguas Modernas, la Universidad Nacional, en un equipo de investigación para ver el impacto que tiene la utilización de distintas plataformas de muy alto nivel en el aprendizaje del segundo idioma y principalmente en zonas rurales. De manera que en este momento y para el 2021 vamos a iniciar un proceso de observación, de acompañamiento con estas plataformas, en las cuales incluimos plataformas como ABC Mouse, como Joy School, inclusive también en plataformas que ya son funcionales y que están inmersas en el sistema, que han sido también un aporte de la Escuela de Lenguas Modernas, que con el liderazgo del doctor Allen, pues nosotros hemos sentido una cercanía con el Ministerio de Educación profunda. Él es el creador, y lo reconozco acá públicamente, ¿verdad?, de la plataforma CyberLab, que es una plataforma que se utiliza mundialmente y que está alineada a los programas del Ministerio de Educación Pública. Ha sido un esfuerzo de él y su equipo de trabajo que están en constante apoyo a las acciones que realiza el Ministerio de Educación Pública. Por lo tanto,
como ustedes pueden ver en este eje, nosotros lo que queremos lograr es poder ampliar oportunidades en las áreas que tienen que ver con la parte administrativa y curricular para que mejore la calidad de la enseñanza. Pero además de eso, en el eje curricular también se están analizando en este momento las mallas curriculares para poder ampliar la cobertura y para poder exponer a los estudiantes a una mayor cantidad de lecciones. Sabemos que en algunas modalidades del Ministerio de Educación tenemos una cantidad de lecciones que no nos permite realmente propulsar ese nivel que estamos alcanzando. En esta línea tenemos también equipos de trabajo que están realizando ya todas las investigaciones pertinentes para poder trazar los cambios que se requieren en esta ruta al 2040. Un eje muy importante que también estamos incluyendo en esta política es el eje de acción estudiantil. Y esto es bien importante porque sabemos que el estudiante, la persona estudiante, debe ser el centro del proceso educativo. ¿Y cuál es su participación? ¿Cuál es su accionar en el centro educativo? Nosotros, por medio de la inclusión de un eje que está precisamente orientado al estudiante para que a partir de actividades curriculares complementarias que ya están arraigadas en el Ministerio de Educación Pública, como por ejemplo el Festival de las Artes, la Feria Científica, los proyectos comunales que realizan los estudiantes en servicio a la comunidad. Queremos que poco a poco todas estas actividades abran el espacio para que también se puedan realizar en un segundo idioma, de manera que el aprendizaje trascienda el aula y pueda llegar hasta la comunidad en diferentes ejercicios y también estos estudiantes puedan proyectar lo que están logrando en este segundo idioma. Sabemos que crear espacios bilingües en los centros educativos donde se generen todas las oportunidades para que ellos puedan hablar, conversar, exponer en inglés, nos va a generar el espacio suficiente de interacción y de aplicación de lo aprendido en una nueva forma, donde realmente pues vamos a poder ver, como ya lo estamos viendo en algunos centros educativos que he tenido la oportunidad de visitar y que me hacen ver que esto es posible. Por ejemplo, estuve en un centro educativo en Heredia hace unos meses, cuando todavía estaban participando los estudiantes o atendiendo a sus lecciones, donde pues en el recreo se escuchaban conversando en inglés y aplicando el inglés a la cotidianidad, que es precisamente lo que queremos lograr con este eje de acción estudiantil. Y por supuesto, un eje muy importante que tiene que ver con el desarrollo profesional, porque aquí estamos hablando que el acompañamiento que el docente le pueda dar al estudiante en este proceso del aprendizaje de la lengua extranjera es esencial. Y por eso estamos creando alianzas estratégicas para que todos nuestros docentes cuenten no solo con las competencias en cuanto a idioma, como ya está regulado por el Servicio Civil, sino que además de eso, acompañados por las competencias digitales y también una metodología basada en el enfoque que estamos promoviendo desde el programa, que es un enfoque hacia la acción, donde los escenarios de atención se convierten en actividades que sirven, como lo dice la política educativa, para la vida, para el estudiante. Es algo que yo voy a aplicar. Ese es el corazón, el motor de los nuevos programas que también aquí quiero agradecer a la Embajada de Estados Unidos, quien ha sido un aliado muy importante para la consecución de este programa de lujo que tenemos en el Ministerio de Educación Pública.
Y pues un elemento también muy importante que nosotros hemos incluido en esta política tiene que ver precisamente con la creación de un plan, vamos a verlo por acá, de un plan de acción. Es decir, que esta ruta 2020-2040 va a contar con las acciones, las entidades responsables y los indicadores para poder garantizar que cada una de estas líneas que hemos plasmado en los ejes se cumplan, se incluyan en los planes anuales de trabajo de todos los centros educativos y de las dependencias del MEP, para que de manera articulada nosotros lleguemos a lo que queremos, que es precisamente la certificación y la evaluación de las competencias al finalizar el tránsito por la educación pública. Y aquí, como les decía, cuando hicimos el cambio en el artículo 106 del reglamento de evaluación, que demanda, como les decía al inicio, que nuestros estudiantes muestren cuáles son las habilidades que tienen en un segundo idioma, que en este caso lo hicimos no solo en inglés, sino también en francés y también en italiano con algunos estudiantes, de los cuales la Universidad de Costa Rica también nos colaboró en este ejercicio para estudiantes que hablan italiano. Pues queremos llegar ahí. La evaluación es fundamental. Y también con la Escuela de Lenguas Modernas ya iniciamos un trabajo conjunto para poder ejecutar pruebas de dominio en primaria, para poder también medir el avance que está teniendo el nuevo programa desde la primaria y que eso nos ayude a tomar decisiones idóneas para la articulación con la secundaria y poder medir realmente con qué nivel están llegando los estudiantes, con qué nivel están haciendo esa transición a secundaria y también cómo lo logran hasta el final de su tránsito por el sistema educativo, como les decía anteriormente. De manera que una política educativa es el vehículo acompañada o movida por ejes. Estos ejes se van a incorporar en todos los planes de acción del Ministerio de Educación para que paulatinamente desde este 2020 hasta el 2040 podamos lograr nuestra meta de que nuestros estudiantes alcancen un segundo idioma. Así en términos generales, porque sé que ocuparía por lo menos un par de horas para poder abarcar todas las dimensiones que tiene esta ruta hacia el bilingüismo y no quiero tampoco pues agobiarlos y cansarlos con tanta información. Agradecerles nuevamente el espacio brindado y en este momento entiendo que hay un espacio para consultas. ¿Es correcto, doctor? Correcto, Manolo. Más bien puede dejar de compartir y vemos. Gracias. Sí, vamos a dejar este espacio para preguntas. El que quiera pues participar también lo puede hacer levantando la mano con las manitas que están ahí de reacción o pueden escribir en el chat. Yo tengo una pregunta, Manolo. Si claro. tenemos esta articulación de parte del ministerio y el gobierno, donde están los ejes de intervención y este plan de acción, ¿cómo hacer o cómo asegurar que en el tiempo estas acciones? Porque me preocupa el hecho de que viene un cambio de gobierno y son nuevas políticas, nuevas
acciones y todo este gran trabajo que se ha hecho pueda venirse abajo. Ustedes tienen esa, digamos, esa visión de proyección, de aseguramiento de este plan de acción. Precisamente, Allen, por esa preocupación que usted tiene y que también es la nuestra, es que estamos elaborando esta política educativa. Las políticas educativas del Ministerio de Educación Pública las aprueba el Consejo Superior de Educación, y al estar aprobada por el Consejo Superior de Educación se convierte entonces en la línea oficial no solo para esta administración, sino para las administraciones posteriores. Es decir, que las administraciones posteriores van a responder a lo que está establecido sobre el aprendizaje de un segundo idioma. Y recordemos que también el Consejo Superior de Educación, además del inglés y del francés, que ya están o se han ido consolidando en el tiempo, también ha iniciado ejercicios en otros idiomas, y por eso la política se llama política de promoción de idiomas, donde se incluye además proyectos que ya están implementándose en el MEP, como lo es mandarín, portugués, italiano, alemán, que en este momento se están haciendo también los ajustes para los programas y poder consolidarlos, y además de eso también las lenguas autóctonas y LESCO, que como ley también del gobierno, pues nos exige también ofrecer estas oportunidades. Por eso es que la política para la promoción de idiomas, además de que incluye otros idiomas, establece la línea de trabajo de aquí hasta el 2040. Perfecto. Más bien, esa es una de las preguntas que nos hacían, ¿verdad? Que si esta política lingüística también era para otros idiomas como el francés, chino, italiano, portugués y alemán, ¿verdad? Que lo estás contestando. Aquí hay otra pregunta, Manolo. Los exámenes que se ofrecen en el país como TOEIC, IELTS, Oxford, tienen un costo relativamente alto. ¿Se está pensando a nivel del MEP o universidades públicas el desarrollo de sus propios exámenes para verificar que el docente a contratar posea el nivel de idioma que se necesita? ¿Qué acciones están realizando a nivel de educación pública para incluir otras materias en inglés, como matemáticas, ciencias, que se den en inglés? Claro, bueno, son dos preguntas. La primera tiene que ver con las pruebas de dominio. Las pruebas de dominio, pues para certificar se necesita un proceso bastante complejo para poder certificar que una persona tiene o alcanza ese dominio en un segundo idioma. Y esto en ningún idioma es gratis. Es decir, el proceso de investigación que lleva a realizar una prueba de dominio tiene un costo. En este sentido, la Dirección de Servicio Civil ha establecido pues diferentes pruebas que son las que en su momento se encontraban disponibles, ¿verdad? Lo que son las pruebas de certificación, Cambridge, TOEIC, IELTS, TOEFL, todas estas pruebas están en el abanico de posibilidades, y también hay un espacio también de apertura para que las pruebas que tienen la calidad adecuada para certificar el nivel puedan participar. En eso la Dirección de Servicio Civil está anuente para poder contar con las oportunidades que cuenten con el criterio técnico para poder reconocer el nivel de dominio que tienen nuestros docentes. Y eso, como les decía anteriormente, ha sido clave para poder mejorar la contratación del perfil docente que tenemos. En cuanto a las otras materias, como les comentaba, en trabajo conjunto con doña Giselle, no sé si doña Giselle está, don Allen. No la he visto. Ha tenido problemas para conectarse, pero lo está intentando. Ya nos avisaron. Perfecto. Gracias. Bueno,
para contestarle esa pregunta, con doña Giselle y don Allen y todo su equipo hemos tenido reuniones precisamente para que los docentes de la rama de educación, y no necesariamente estamos hablando de inglés, sino los que dan otras materias, ya puedan tener un nivel de dominio avanzado. ¿Para qué? Para que cuando estas personas vayan o sean capturadas por el Ministerio de Educación Pública, que es el principal empleador de los docentes de las universidades públicas y privadas, ya puedan entonces hacer este cambio a enseñar otras materias en un segundo idioma. Eso ya lo estamos haciendo en preescolar, por ejemplo, donde nuestras docentes están trabajando el programa de preescolar de manera inmersiva en un segundo idioma, lo cual es un paso muy importante que hemos dado para garantizar, favorecer a estas poblaciones en este marco de universalización que les comentaba, y que los niños desde la primera infancia, que es el momento adecuado para absorber de manera, digamos, casi que natural el segundo idioma, lo estamos haciendo. Ya tenemos cerca de 42 docentes que trabajan en todo el país, trabajando el programa de preescolar en inmersión, y además de eso tenemos docentes de primaria que también están trabajando con las docentes de preescolar para que estos niños reciban en un segundo idioma, y por supuesto que esto lo queremos hacer también en primaria y en secundaria con las nuevas generaciones de docentes, que nosotros esperamos la primera camada esté lista para el 2025, según los ajustes que hicimos inclusive con Allen, ¿verdad? Hemos hablado que ya para el 2025 podemos tener una camada de profesionales bilingües. Muy bien. Manolo, hay una preocupación, digamos, que el título de bachiller en inglés o la enseñanza del inglés pues ya no va a ser suficiente para ser contratado en el MEP, sino que, y si estos sirven como una forma de certificar el nivel de inglés, el tener el bachillerato en enseñanza del inglés o en inglés. Y la segunda pregunta es, ¿qué acercamiento se ha tenido con las universidades privadas que poseen carreras en la enseñanza del inglés para garantizar que estos profesionales cuenten con ese nivel requerido? Sí, muy bien, y muchas gracias por la pregunta, muy importante. Efectivamente, vamos a ver, en conversaciones también que hemos tenido con la Universidad de Costa Rica y en ejercicios que hacen ellos de autoevaluación, nos damos cuenta que no es sinónimo de dominio lingüístico el título per se. Es decir, no podríamos garantizar que un estudiante que tenga su certificación de bachiller tenga un nivel de dominio C1 y C2. Cuando esto se alinee, y precisamente lo hemos visto en los últimos años, se ha logrado alinear precisamente por el perfil de contratación. Es decir, las mismas universidades tienen el compromiso y la responsabilidad de poder ajustar que el perfil de salida de ese estudiante cumpla con el requisito de contratación del MEP. Por lo tanto, es una responsabilidad, y también lo hemos hecho con las universidades privadas, ¿verdad? Por ejemplo, ULACID ya establece como perfil de salida de sus docentes el nivel C1, por ejemplo, y también pues las universidades se están enfocando para que sus estudiantes alcancen el nivel de dominio lingüístico. Por eso la Universidad de Costa Rica tiene una prueba de dominio, y también es parte de otros procesos de certificación internacional que intentan validar el proceso de enseñanza, porque es un proceso de autoevaluación que les permite ver a ellos si el resultado en el perfil es el que esperaron según el programa que tenían. Muy bien. Don Randall Blanco nos dice, el trazar una meta de bilingüismo implica la enseñanza de otras materias en inglés, pero contamos con esos docentes para tal fin. ¿Cuál es el plan de desarrollo profesional de docentes en servicio? Bueno, aquí usted ya lo mencionó, Manolo.
y quiero reiterar el compromiso que tiene la Escuela de Lenguas Modernas con la Facultad de Educación para tener un programa especializado de formación de sus docentes, de los estudiantes de la Facultad de Educación, para que durante el transcurso de los 4 años del bachillerato puedan tener capacitación en inglés y lograr un B2 como mínimo una vez que terminen y se gradúen profesionalmente. Sí, sí, nada más para reforzar en esto que usted está diciendo y la importancia que tiene es que nosotros tenemos escuelas en zonas rurales donde hay docentes, unidocentes, donde no tienen la oportunidad de recibir un segundo idioma. En direcciones 1. Por lo tanto, el contar con docentes que hablen inglés y que puedan trabajar las lecciones en inglés desde ese perfil conjunto, sabemos que también es una de las estrategias como las que acabo de mencionar, de la utilización de la tecnología, como el modelo, por ejemplo, que se utiliza en Uruguay, que también lo vamos a implementar, como usted muy bien conoce, el próximo año, que es poder dar clases sincrónicas a distancia con una persona en San José, hablante de inglés, que pueda trabajar con esos estudiantes. Es decir, estamos pensando en una serie de acciones para poder ofrecer igualdad de oportunidades a todos los estudiantes del país. Muy bien. ¿Hay alguna estrategia, Manolo, para agilizar los procesos de actualización de programas universitarios ante el CONESUB o el SINAES? Las universidades se enfrentan a largos procesos que reflejan una limitación para lograr las mejoras en la formación de docentes. Entonces nos hacen esa pregunta. Sí, yo creo que un ejercicio, bueno, la pregunta creo que más bien está dirigida al seno de las universidades públicas y su intención por mejorar. No obstante, el establecer nosotros requisitos de alta calidad para la recepción de los docentes tiene que mover a las universidades y alinearlas a esos requisitos. Es decir, la propuesta que nosotros estamos haciendo del perfil docente es la universidad la primera interesada en generarlo, porque si la universidad no ofrece el perfil que se desea, pues difícilmente un estudiante va a ser parte de esa universidad. Entonces, creemos que las universidades son las que tienen en este momento toda la oportunidad, ¿verdad?, para revisar sus programas y establecer los estándares necesarios de contratación que les está proponiendo el Ministerio de Educación Pública. Muy bien. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Cuál es el plan de acompañamiento, si existe, para los docentes que aún están en la banda A1? Sí, bueno, por ejemplo, en esta evaluación que les mostré en el 2015, vemos una reducción de los docentes en banda A1. De hecho, en el 2019, previo al concurso que se realizó en el 2019, una gran cantidad, cerca de 5,000 personas docentes realizaron la prueba de dominio para poder participar. Como les decía antes, ya se exige como requisito el tener un dominio avanzado. ¿Qué reflejan esos resultados? Que los docentes en las bandas A1 y A2 es una cantidad que no llega en este momento al 3%. Es decir, que los mismos docentes han empezado a buscar las formas de poder también mejorar su nivel, porque, como les decía anteriormente, si el perfil de contratación es 1 y yo no tengo ese nivel, difícilmente pues pueda ser parte del Ministerio de Educación si estoy trabajando de manera interina, si estoy trabajando como propietario. Se han realizado esfuerzos importantes, por ejemplo, y aquí vuelvo a la UCR, qué bonito es poder decir tanto la UCR en procesos de acompañamiento de lo que estamos haciendo en cuanto a la promoción de idiomas, porque la UCR y todo el sistema universitario público, CONARE, realizó un proceso de desarrollo profesional
para todos los docentes que se encontraban precisamente en las bandas A1 y A2 desde el 2008. Y precisamente por eso es que en el 2015 vemos cómo muchos de esos docentes que se encontraban en las bandas A1 lograron escalar hasta llegar a las bandas B2 a partir de esos procesos de reforzamiento. Y también con la Embajada de Estados Unidos en el tema de desarrollo profesional, estamos generando en este momento alianzas para que ellos puedan ofrecer cursos en línea de mejoramiento de las habilidades a toda la población docente que tenemos en idioma extranjero. Por lo tanto, es un esfuerzo articulado para poder mejorar la condición de los docentes que tenemos contratados en propiedad en bandas bajas para que puedan escalar, y también que los estudiantes o los, en este caso, las personas que tenemos trabajando ya para el MEP, puedan alcanzar el requisito establecido por el servicio civil. Ok, Manolo, esta ruta hacia el bilingüismo incluyen los colegios bilingües, experimentales bilingües. Es decir, los experimentales bilingües son colegios que han logrado demostrar eficiencia, ¿verdad?, en cuanto a la adquisición del segundo idioma. De hecho, como les comentaba, son liceos, podríamos decir, que son como un modelo específico que tiene el MEP para mejorar las competencias de los estudiantes, así como tenemos pues innovación y secciones bilingües. Todos estos ejercicios que se están realizando, por supuesto que están acompañados por toda la estrategia de la ruta bilingüe. ¿Cómo se logra esto? Bueno, les decía hace un rato, el estudio de la malla curricular para aumentar la cantidad de lecciones, el poder tener docentes que puedan ejercer también o dar un porcentaje de su clase de otras materias en el idioma meta. Todo esto lo que sugiere y lo que propone es mayor exposición al idioma, tanto en las lecciones de inglés, que igual van a continuar. Por supuesto que nosotros siempre, no es que los docentes de inglés no van a seguir dando inglés, sí, lo que queremos es que se dé inglés, pero que además de eso exista la oportunidad de que también aumenten las opciones para estar expuesto al idioma en otras materias, de manera que ese estudiante pueda absorber la mayor cantidad de interacción en el idioma meta que nos permita, pues como les decía, alcanzar al final una banda B2 al concluir su paso por la educación pública. ¿Y qué pasa con los colegios con bachillerato internacional públicos que tenemos? ¿Están también en esa ruta? Claro, los colegios, en este caso, que tienen bachillerato internacional, ya de por sí cuentan con estrategias en mediación muy orientadas hacia la promoción o el aprendizaje del segundo idioma en cuanto a espacio, en cuanto a tiempo, en cuanto a metodología. Es decir, que ahí nosotros más bien lo que estamos haciendo son ejercicios de poder nutrir las prácticas significativas, las prácticas eficientes a todo el sistema como tal. Es decir, donde se están haciendo bien las cosas, queremos llevarlo también a las diferentes modalidades, entre ellas lo que son experimentales bilingües y esta oportunidad de bachillerato internacional que realmente pues obliga, ¿verdad?, o presiona mucho al estudiante para que hable el segundo idioma. Yo he visitado diferentes centros educativos donde está bachillerato internacional y uno realmente se siente sorprendido y muy satisfecho de ver el nivel de inglés a la hora de expresar que alcanzan estos estudiantes. Manolo, hay una pregunta aquí. Si pueden explicar toda la labor que se realiza a nivel de francés con respecto a los proyectos bilingües, las capacitaciones, las pruebas, la enseñanza de materias básicas como matemáticas, ciencias en lengua francesa.
Sí, vamos a ver, cuando nosotros hablamos de promoción de idiomas, estamos hablando de la oportunidad de que en estos idiomas se generen los espacios para poder lograr ese nivel alto en ese idioma que se está atendiendo. Por ejemplo, si nosotros tenemos liceos donde se está dando alemán, la meta es que ahí el estudiante salga con un nivel de dominio B2 o superior, ¿verdad? Igual en francés, igual en inglés, igual en italiano, en los lugares y espacios donde se dan este segundo idioma. En el caso de francés, nosotros le hemos solicitado a la instancia técnica, ¿verdad? Que también nos elabore una ruta en ese sentido para poder fortalecer, ampliar cobertura donde sea necesario para poder garantizar este nivel avanzado al concluir el sistema. ¿Esto implica también portugués y los otros? ¿O? Correcto, nosotros dentro de la política se establecen las distintas rutas, tanto de universalización en el caso del inglés, como ampliación de cobertura en el caso de alemán, mandarín, portugués, francés, italiano. Y lenguas autóctonas que las queremos fortalecer y también lesco. Muy bien. Hay una pregunta aquí. Actualmente se está solicitando la banda C1 para obtener propiedad para colegios académicos, sin niveles avanzados. ¿Por qué no se le exigió o se le exige, aunque sea una banda B2, al profesor en propiedad para mejorar la calidad de la enseñanza del idioma como tal? Bueno, efectivamente, en este momento, como lo dice muy bien la persona, una de los ejercicios para poder hacer un cambio es establecer requerimientos que antes no existían, y precisamente porque no existían, pues no se generaba la necesidad de tener un dominio alto. En este momento, nosotros tenemos, como les decía, más del 60% de los docentes que están trabajando para el MEP se encuentran precisamente en las bandas B2 y C1, y un alto porcentaje de esos docentes se encuentran en las bandas B1. A partir de, digamos, de esto, de estas mediciones que estamos haciendo, vemos cómo si yo quiero participar para obtener una propiedad, la banda B1 no me alcanza, ni siquiera la banda B2, ¿verdad? Yo puedo trabajar con la banda B2 de manera interina, pero para obtener una propiedad tiene que ser el C1. Por lo tanto, si yo quiero alcanzar una propiedad, debo tener ese nivel, y eso hace que también la calidad del docente en cuanto al segundo idioma tiene que nacer también de él ese deseo y ese esfuerzo por llegar donde se está solicitando. Manolo, nos preguntan aquí, ¿es el caso del francés? En el caso del francés, ¿se piensa también ampliar la oferta en más escuelas, en preescolar o en colegios técnicos? ¿También se piensa ampliar esa oferta? Sí, en este momento estamos creando los planes de acción y las rutas para las diferentes materias. En el Ministerio de Educación tenemos una instancia que es la Dirección de Desarrollo Curricular. Principalmente esta es la que trabaja en esta parte específica de los idiomas, y como les decía, les estamos solicitando, ¿verdad?, para incluir en la política y en el plan de acción una ruta que permita ampliar la cobertura en los distintos idiomas que se están promoviendo. Muy bien. Bueno, yo creo que si alguien no tiene alguna otra pregunta, comentario, pues agradecerle esta oportunidad que nos ha dado de conocer un poco más sobre esa ruta y esos lineamientos y ese plan de acción que tiene el Ministerio de Educación Pública para que Costa Rica pues sea un país bilingüe en el 2040, en el 2040. Muchas gracias, Manolo, por participar hoy y por hacer de esta actividad pues algo que nos llena de mucho orgullo, tener una clase inaugural con un tema tan importante como es pues la educación y
y en este caso la educación bilingüe. Y muchas gracias a todos los que nos han acompañado y hasta el próximo evento que tengamos. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes. Voy a comenzar comentándoles muy brevemente en qué consiste la Alianza para el Bilingüismo. Es un esfuerzo intersectorial que ha intentado canalizar todos los esfuerzos que se vienen haciendo en el país para lograr la adquisición de un segundo idioma y poder articular todos estos esfuerzos de manera que nos orientemos a un mismo objetivo. Y este objetivo es poder potenciar en nuestros estudiantes las habilidades lingüísticas, y esto a su vez sabemos que les va a permitir tener mejores oportunidades no solo en el nivel académico, sino también en el nivel laboral y profesional.